Giovanni. Ok, bueno, mientras esperamos un momento que se conecta Giovanni, quisiera preguntarle ¿de dónde están conectados, Cristina? Perdón, ¿usted de dónde se... Pues, pues desde yo en concreto, como es una reunión que hacemos ya un viernes por la tarde por el cambio horario, ¿no? Pues yo creo que cada uno estamos en nuestras casas, ¿no? Yo vivo en No, Alcalá de eso sí, es que yo no, yo, digamos, como el organizador es Giovanni, yo fui de apoyo académico, digamos que no sabía dónde estaban localizados, dónde están localizados, entonces por eso me atreví a Madrid. preguntar. No, pues entonces, Paula, estamos los tres en Madrid. Paula está en Madrid también, Jordi Massó también. Ellos pertenecen a la Universidad Complutense y sí, yo pertenezco a la UNED, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia. sí, Estamos ubicados en Madrid. Y aquí es donde conocí yo a Giovanni, perfecto. a Gio. No, bueno, pues entonces tenemos, digamos, toda presencia española. Magnífico. Sí, bueno. ¿Y los otros, pues todo bien? Jordi y Paula. Sí, sí, todo bien. Como dice Cristina, ya acabando la semana y bueno, pues con ganas de descansar y también de participar en este encuentro, en esta presentación. Sí, Sí, yo les agradezco personalmente, ya llegó Giovanni, digo, ya les agradezco y luego le doy la palabra, personalmente haber aceptado a este horario. Sin embargo, es el horario donde tenemos, podríamos decir, más audiencia aquí, porque por la mañana hay clases y estas, digamos, terminan las clases y a pesar de que se conectan aquí, pero también por el Facebook, o como queda transmitido en la página de la Facebook de la universidad, pues entonces... ¿Mm? Podemos tener también, vamos a tener grabación que luego le compartiremos. Bueno, yo sin más, agradeciéndole otra vez, pero quisiera dejar la palabra a Giovanni, que es también coanfitrión. Entonces, adelante, Giovanni, para que tú sigas conduciendo el asunto. Y agradezco también a todos los que se han conectado, amigos o nuevos conocidos. Mil Pues, gracias, Estefano. De nada. Gracias. pues muchas gracias, Estefano, muchas gracias a los participantes. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha claro? Genial. Pues nada, quiero agradecer también al cuerpo académico que ha logrado este evento, al profesor Estefano, a toda la comunidad de la UASLP y desde luego a nuestros ponentes y traductores especialistas del texto de Nancy, ¿no? A Cristina, a Jordi, a Paula. Y bueno, en general, pues desearles una buena tarde por allá, buena noche y aquí un buen día. Y muchas gracias por comprometerse con este evento, ¿no? Bueno, sin más,
Vamos a presentar el libro. El libro es un texto de Jean-Luc Nancy, quien falleció hace unos años, recientemente. O sea, es un libro que aparece después de su muerte, traducido al castellano, al español, gracias a la idea de Cristina y de Jordi. Y creo que es uno de los textos pues más, ¿cómo decirlo?, que cierra una obra significativa, ¿no? Una obra de vida y una obra pues escrita también. Y bueno, sin más, voy a pasar a la presentación. Tenemos a Cristina Rodríguez Maciel. Ella es profesora del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía de la UNED en España. Es miembro de la Cátedra Internacional de Investigación Hermenéutica y Crítica de dicha universidad. Su ámbito de investigación se orienta a las corrientes actuales de la filosofía. Se ha especializado en el estudio del pensamiento francés contemporáneo, con especial atención en el postestructuralismo y a la deconstrucción en las figuras de Jacques Derrida y Jean-Luc Nancy. En relación con este último, ha publicado Nancytropias, que es un texto que revela muchas de las claves para entender el pensamiento de Nancy, eh, y ha participado en diferentes textos, libros y artículos de especialización. Ha sido coeditora del libro 12 Pensadores y uno más para el siglo XXI de Jacques de Derrida Heidegger, Confluencias y Divergencias. También ha realizado numerosas traducciones de libros relacionados con su ámbito de investigación y en especial junto a Jordi Massó Castilla ha introducido y traducido un número grande de libros de Jean-Luc Nancy, ¿no? Bueno, si quieren abordamos el orden de la participación. Comenzamos contigo, Cristina. Te escuchamos. Lo que quieras compartirnos del libro. Luego pasamos a Jordi y al final Paula y tendremos un momento para comentar el texto. Pues adelante, Cristina. Gracias. De acuerdo, Giovanni, pues es una alegría enorme volver a verte. De verdad que aunque sea a través de este medio, me produce una alegría singular. Querría empezar por los agradecimientos, como es debido, ¿no? En primer lugar, a la Universidad Autónoma San Luis Potosí, que al no poder estar personalmente con vosotros debido a la enorme cantidad de kilómetros que nos separan, yo he hecho un poco de investigación, he visto dónde estáis, dónde está San Luis Potosí, y me ha parecido una ciudad preciosa, o sea que estáis ubicados en un sitio realmente bonito, ¿no? Creo que San Luis Potosí hace buen honor a su nombre, ¿no? A la riqueza extraordinaria de su nombre. El agradecimiento, me imagino que tanto Estefano como tú formáis parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de esta universidad y bueno, pues en especial a ti, Giovanni, agradecerte en primer lugar el hecho de que te hayas tomado la molestia de organizar este encuentro, de la magnífica reseña que has hecho sobre Kuru recientemente y bueno, pues yo querría empezar, me vais a perdonar un poquito que voy a beber agua porque tengo, no sé si es catarro o alergia, ya veis que tengo la voz muy tomada y me va a costar hablar, pero un segundito, porfa, ¿eh? Pues cediendo un poco a la tentación del animal autobiográfico, como por decirlo con Derrida, ¿no? Yo conocí a Giovanni cuando estuvo en Madrid, en España, como realizando una estancia de investigación y de allí salió un textito que se transcribió, en el que, bueno, transcribimos una conversación que mantuvimos Giovanni y yo en torno a la figura de Jean-Luc Nancy. Se publicó en Reflexiones Marginales y Giovanni estaba interesado entonces, creo recordar, y si no, que me corrija luego, en la ciudad contemporánea, en pensar la vinculación de la ciudad contemporánea con la violencia, ¿no? Lo que le había interesado a él de Jean-Luc Nancy era la cuestión de la espacialidad. Creo recordar, ¿verdad, Giovanni? Conocía bien entonces ya los textos que se recogían en la Ville aux Lois, ¿no? La cuestión del urbanismo, de la espacialidad, de la espacialización era lo que le interesaba entonces a Giovanni, ¿no? Y enseguida haré
una aclaración de por qué me gusta o por qué he querido recordar esto, ¿no? Lo retendremos un poco para más tarde. Como ha comenzado diciendo Giovanni, es verdad, Cruor se publica de manera póstuma. El título habla de la crueldad y de la crudeza. No hay mayor crueldad y crudeza, sea como se produzca, que la muerte, ¿no? Y Cruor, bueno, pues hace alusión precisamente también a la crueldad que supone la muerte de su autor, ¿no? Cruor, como no nos cansamos de repetir en la introducción, como lo dice en la entradilla del libro, en la portada, en la contraportada, alude, cruor significa en latín sangre derramada, y se distingue, la sangre derramada se distingue en latín de la sangre que se llama sanguis, que es la sangre que circula en el circuito y por tanto alude a la vida y al latido, a la sangre que circula en una cadencia, ¿no? Galilée publica este libro en otoño de 2021 y en la contraportada ponía, en la versión original, ponía en la contraportada que Nancy murió dándole las últimas pinceladas a este libro, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Yo que lo habíamos visto últimamente, en los últimos años estaba ya muy agotado, estaba muy cansado y puedo imaginarle bien dejando su ordenador, levantándose de su ordenador, él escribía en ordenador, levantándose de su ordenador para retirarse a la cama y morir. Puedo imaginarle perfectamente. En ese sentido, bueno, pues el libro, como decía Giovanni, es un libro testamentario, es un legado consciente, es una lección que Nancy nos deja, ¿no? La última paginita de Cruor es esa lección, es una paginita que se titula Lección y a mí siempre me ha chocado, lo he hablado con Jordi en numerosas ocasiones, que alguien que había evitado entender la filosofía como filosofía educativa, terapéutica, pedagógica, soteriológica, filosofía de ayuda, doctrinaria, de salvación, era raro. Sí. Era raro que de repente, bueno, pues el último escrito que quisiera dejar fuera una lección. Pero yo cada vez estoy más convencida de que en lugar de ser una lección que él quiere transmitir, es una lección que él recibe, es una lección que él recibe y que quiere compartir, ¿no? Enseguida, como ha comentado Giovanni también, enseguida Jordi y yo quisimos ponernos manos a la obra para, a nuestro modo también, poder darle este último homenaje al propio Nancy, ¿no? El contenido del libro es testamentario en varios aspectos, lo es ciertamente porque la propia estructura de la escritura es testamentaria. La escritura es testamentaria de forma estructural, ¿no? Ya decía Jacques Derrida, dejó ahí un pedazo de papel, me marcho, muero, imposible salir de esa estructura, ¿no? Se trata de la muerte por la escritura y de la muerte por la escritura que reinaugura la vida, ¿no? La vida otra vez, ¿no? Nancy en el libro habla en un momento dado de la pulsión del origen que no hay precisamente, ¿no? Un origen que no es principio ni causa, sino una disociación originaria que se nos hurta, una pujanza que difiere de sí, ¿no? Perdonadme un segundito otra vez. Esta estructura de escritura testamentaria, Derrida la llamó supervivencia y Nancy la llamó anástasis, ¿no? Una forma de resurrección del cuerpo escritural, ¿no? Y para llevar a cabo esta especie de resurrección es para lo que hoy estamos convocados aquí, ¿no? Y es lo que me gustaría que tratáramos de llevar a cabo. Pero con respecto a su contenido, Cruor también es testamentario porque es una especie, lo ha dicho Giovanni, de cierre, de clausura, de interrupción. La filosofía se interrumpe con cada
filósofo que muere y así se interrumpe en sí misma, empieza nuestra introducción. Es una cita que Nancy había situado en otro lugar, ¿no? Ahora estamos encargados, una vez que este legado se cierra, de hacer respirar su obra de otra manera, de llevarla a otra parte, de hacerla circular de otro modo, ¿no? Esa especie de clausura se ve pronto, además, en el objetivo del libro, ¿no? Que quiere ser, lo dice expresamente, la continuación de un libro, Corpus, escrito 30 años antes, en 1992, como si lo pensado en esa franja temporal, esa franja que va desde 1992 hasta la muerte de Nancy, si lo pensado en esa franja temporal, hubiera estado esperando ser completado por el propio Nancy, el filósofo, vean ustedes la paradoja, que renegó de cualquier totalidad, de cualquier cierre o de cualquier clausura, ¿no? Como si hubiera una necesidad perentoria de recomenzar cuando ya no hay tiempo, ¿no? Cuando, dice Nancy en este libro, el lenguaje consiste en trasladarse al origen de modo esencial y a cada momento. Eso está escrito en la página 91. Y el deseo de vivir no es el mero deseo de perseverar, es el deseo de comenzar de modo absoluto, de volver a dar comienzo al comienzo que nunca tuvo lugar. Es pujanza, es una pujanza, la pujanza misma, la pulsión indisolublemente nerviosa, visceral y lingüística, o más bien prelingüística, escribe en la página 84. Y a esto volveremos más tarde, ¿no? Porque me parece importante. Corpus trataba de la extensión de los cuerpos, ¿no? Del cuerpo como extensión y de lo que ocurre entre los cuerpos. Pero como explican así, en la conclusión de Corpus, en su punto y final, en el final del libro, había escritos dos pronombres personales, yo y tú. Y de repente, y sin previo aviso, de dos se dedujo un entre, y así se había empezado a pensar años antes la cuestión de la comunidad, del ser singular plural, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, ciertamente, yo y tú explicitaba lo que ocurre contigo y conmigo, pero eso es una forma de entre, pero hay otra forma de entre que quedaba en este caso sin explicitar, ¿no? Lo que le ocurre a cada uno y a cada una consigo. Y también ahí hay un entre, una espacialidad abierta por una pujanza. Y no se entiende nada de Corpus, no se entiende bien la ontología del ser singular plural, que es también una cosmología, como veremos en Krug, si no se da cuenta, si no se explica, si no se explicita este segundo entre, ¿no? ¿Qué ocurre? La pregunta es, ¿qué ocurre consigo? Cuando ese sí se refiere a sí como a sí mismo, para que ese sí mismo pueda llegar posteriormente, solo posteriormente, a configurar un yo. Toda la apuesta de este libro está en ese preciso momento, ¿no? En ese recorrido, en ese paso, en ese lapsus, ese paso que va, ese lapso, perdón, ese lapso que va desde lo prelingüístico a lo lingüístico. Explicitar lo que se entiende y se tensa en cada cuerpo como su pulsión propia. Es decir, aquello que hace de un cuerpo, precisamente, y que no se reduce en absoluto ni a un sujeto, ni al cuerpo humano, sino que es, perdón, de verdad que tengo un trancazo que me cuesta trabajo respirar, perdonadme. Estábamos diciendo que la apuesta de este libro consistía precisamente en pasar de ese momento prelingüístico a lo lingüístico, ¿no? Explicitar lo que se extiende y se tensa en cada cuerpo como su pulsión propia, y que eso es lo que hace de un cuerpo precisamente, ¿no? Y que no se reduce en absoluto tampoco ni al yo ni al cuerpo humano, ¿no? Y eso es una discusión que será importante mantener, ¿no? Si es
un cuerpo humano o se reduce a todo lo corpóreo, a todo lo corporal, a todo lo que existe y al hecho de la existencia, ¿no? Por eso se trata de cosmos, ¿no? Nancy necesitaba, y lo viene haciendo desde sus últimos libros, poder dar cuenta de una fuerza, de un empuje, de una pujanza, que es como lo hemos querido traducir, que ya desde su existencia viene poniéndolo Nancy en circulación, ¿no? Es una palabra reciente, no está en sus primeros textos, pero le ha dado mucha importancia en los últimos, ¿no? Es la pujanza la que hace al cuerpo el cuerpo que es y que, insisto, no puede reducirse ni a sujeto, ni a tú, ni a yo. Y aquí Nancy es el que es... aquí Nancy pretende hacer una distinción que ya era significativa en Nietzsche, ¿no? Distinguir un yo de un sí mismo, ¿no? Distinguir esa ficción que llamamos yo del sí mismo, que para Nietzsche es un cuerpo, es el hecho, es el cuerpo y los hechos y acontecimientos que tienen que ver con el cuerpo. Y toda la alegoría de la sangre que Nancy pone en marcha en Cruor tiene que ver con eso, va dirigida a ese objetivo, tanto cuando habla de la sangre que circula, como decíamos antes, interrumpiéndose con un latido, porque sin interrupción no hay vida, no hay latido, como cuando se refiere a una sangre que se derrama ya sin interrupción, como algo absoluto, como una línea continua que ya no se interrumpe y causa la muerte de lo que está vivo, ¿no? Les comentaba antes el interés de Giovanni por la cuestión de la espacialidad en Jean-Luc Nancy. Creo que fue eso precisamente, además, lo que nos acercó, ¿no? Lo he estado pensando un poco cuando preparaba esta intervención, ¿no? La cuestión de la espacialidad era a nuestro juicio, al mío, y así lo hablamos en aquella conversación, lo que se había formulado en ansitropías, ¿no? Ansitropías, en definitiva, son los tropos de los topos, las muy variadas formas de decir los lugares, y eso era lo que, a mi juicio, caracterizaba el pensamiento de Jean-Luc Nancy, ¿no? Sin embargo, cuando elaboramos Jordi y yo la introducción, preferimos que fuera el propio Nancy quien por sí mismo dijera cómo caracterizaba él su pensamiento. Eso además lo había expuesto por escrito en la revista Cité, cuando se le invitó con algunos pensadores contemporáneos a que diera cuenta de un Jean-Luc Nancy por sí mismo, ¿no? La mirada que se requería para esa tarea era algo que los intérpretes obviamente no podíamos dar, por mucho que lo hubiéramos analizado, traducido, estudiado, glosado. Esa mirada a nosotros se nos estaba prohibida, se nos hurtaba, ¿no? En definitiva, lo que se le pedía a Nancy era esa mirada que nosotros no podíamos dar, ¿no? La mirada de un sí mismo con respecto a su propia trayectoria, ¿no? Eso era una ocasión muy buena para nosotros, porque podíamos ver su mirada, la mirada de Nancy, confrontada con la nuestra, ¿no? Ver si de algún modo podíamos sentirnos confirmados o recusados, y nosotros, esos que nos llamamos sus intérpretes o traductores, ¿no? La palabra clave que Jordi Massó había elegido años antes para hablar sobre Nancy había sido lo común, la de Paula Sánchez. Más recientemente ha sido el tacto, por ejemplo, ¿no? Nancy, sin embargo, respondió que no, que a él le parecía que el sentido era su distintivo propio, ¿no? La palabra que eligió cuando tuvo que hablar por sí mismo, ¿no? Pero creo que yo, al menos, Giovanni también coincidía en eso conmigo, pensábamos que la espacialidad o la extensión era la palabra clave con la que leer a Nancy, ¿no? Y con esta relectura que he hecho de Cruor para esta presentación, también querría compartir con vosotros una inquietud
que una inquietud reciente, ¿no? Una inquietud que me ha llegado de manera reciente, ¿no? Hay en Cruor un cierre, ciertamente, ya lo hemos dicho, ¿no? Una especie de clausura, pero que a mi juicio no se remite tanto a Corpus, sino al año 1978, cuando un jovencísimo Jean-Luc Nancy escribe por primera vez lo que Derrida llama su punto de partida, ¿no? Su frase obsesiva, la que escribió cuando se quedó enamorado, prendado y paralizado por la emoción ante una suerte de aforismo de Freud, ¿no? Psyche ist ausgedehnt, weiß nicht davon. Psyche es extensa, nada sabe de eso. En Corpus se reproduce esta sentencia, que había estado y venía estando diseminada por muchísimos textos de Nancy, puesto que es verdad que la repite una y otra vez, por aquí y por allá. Derrida dice con mucha gracia: innumerables reacometidas de la misma meditación incansable, asombrada, admirativa, suscitada por aquella nota póstuma de Freud, cuya referencia Nancy nunca da, nos recuerda Derrida. Y es verdad, pero en Cruor sí la da. Y la frase en cuestión que Nancy cita es una última frase de una nota que tiene 4 líneas en total, ¿no? Freud la escribió en una sola carilla el 22 de agosto de 1938, poco antes de morir, ¿no? Y lo que Nancy cita una y otra vez es la última frase de la penúltima nota de un enfermo. Diríamos casi de un moribundo, pero todavía hay una última nota que Freud escribe ese mismo día, ¿no? Pues bien, Cruor es precisamente una explicación con esa última nota póstuma de Freud. La última nota de todas las que escribió Freud, la que sigue a la nota sobre la extensión de Psyche. Tiene menos de 2 líneas y fue escrita ese mismo día, el 22 de agosto de 1938. Está fechada, tiene una fecha, como Cruor, ¿no? Todo lo que Nancy desea poner en claro, su lección, es esta ultimísima nota póstuma de Freud. Mística, la oscura percepción de sí, del reino que está fuera del yo, del ello. Las leeremos juntas a continuación y por extenso, pero como diría Derrida, nos interesarían tanto estas notas, estos aforismos, si no fueran elípticos y más testamentarios que nunca, como parecen ser casi siempre los aforismos. Entre 1978 y 2021 habían transcurrido ya no 30 años, sino toda una vida filosófica, toda una vida profesional, toda una vida académica, ¿no? Y mi pregunta, mi inquietud, es ¿por qué toda la producción de Jean-Luc Nancy, todo lo que se reúne bajo la firma Jean-Luc Nancy, transcurre entre esos 2 aforismos de Freud? Los leemos porque son muy cortitos. 22 de agosto de 1938. La espacialidad, ¿acaso sea la proyección del carácter extenso del aparato psíquico? Ninguna otra derivación es verosímil. En lugar de las condiciones a priori de Kant, nuestro aparato psíquico. Psique es extensa, nada sabe de eso. El 22 de agosto de 1938. Mística, la oscura percepción de sí, del reino que está fuera del yo, del ello. Al abordar la cuestión de un sí que se percibe a sí mismo con una percepción oscura, porque no puede tratarse de un saber. Al abordar la cuestión de un sí que se percibe a sí mismo y que está fuera del yo, al abordar la percepción de un sí que se percibe a sí mismo y que está fuera del yo, de esa enorme comarca del reino del ello, Cruor nos va a dar una explicación en la que se juega nada más y nada menos que el acceso imposible del animal hablante al fondo oscuro de lo prelingüístico, al que, sin embargo,
del que sin embargo proviene. Porque un sí mismo, que llegará a ser un yo, no es más que un yo es un punto sin extensión, un yo no consiste sino en distinguirse de la enorme extensión de lo indistinto, en separarse del ello, del sa, das es en alemán, aunque solo el francés permite la aproximación fonética con la que juega Nancy todo el tiempo en Cruor, la aproximación fonética del sa con soi-même, soi-même. Por eso el animal hablante, como escribe aquí Nancy, manifiesta esa conjunción exorbitante entre la separación y la ligación. Por eso cada individuo es un absoluto, un separado de todo, pero que se vincula a los demás en su indistinción y que ha sido arrancado de la indistinción, expulsado del reino indistinto por una pujanza. Esta pujanza se modula en diversas formas, en espacio-tiempo, en materia, en vida, en lenguaje, que no son sino reanudaciones de un latido que se interrumpe y se recupera. Os preguntaréis que dónde queda lo crudo, dónde queda la crudeza de los pensamientos, de los enunciados, la crueldad de las acciones individuales o colectivas en todo esto, ¿no? Cómo acaba Nancy relacionando lo expuesto hasta ahora con la crueldad, ¿no? Y Nancy quiere alertarnos, como lo había hecho ya en La frágil piel del mundo, sobre los catastróficos efectos de haber cedido a lo que él llama una máquina autónoma y loca. Es autónoma porque está loca y es autónoma y loca porque no tenemos ningún control sobre ella. Es un absoluto, ¿no? Es toda esta maquinaria es cruel porque porque lo crudo en francés es lo que no tiene mediación. Hay un ejemplo muy significativo al inicio del libro, montar à cru, monter à cru en francés, montar a pelo, lo que nosotros llamamos montar a un caballo a pelo, es montarlo sin silla, sin mediación, ¿no? Y cruor es lo que hace de toda la existencia algo absoluto en el que ya nada, en lo que ya nada se distingue y no hay mediación, ¿no? Y la crueldad y la crudeza ocupan absolutamente hoy todos los espacios del entre. Sin el entre es con lo que sin aquello con lo que nos hemos quedado, ¿no? El absoluto de la muerte térmica, el todo lineal que ya no tiene interrupción, si no hay latido, no hay vida, ¿no? Esta máquina loca porque es autónoma es un absoluto que nos engulle, nos domina, nos tiraniza y que se muestra como la interconexión férrea de los procesos naturales con los sistemas sociales, técnicos, económicos, éticos, estéticos, y que se nos revela como lo que ya Nancy siempre ha venido repitiendo con una frase de Marx, se nos revela como la equivalencia de las mercancías, la conversión de absolutamente todo al patrón dinerario. Y así es como hemos disuelto el cosmos, ¿no? Promocionando mercancías y olvidándonos de la cuestión del reconocimiento. El reconocimiento no tanto como la cuestión del conocer, sino como la cuestión de la gratitud, ¿no? Nancy habla aquí, también solo lo hace una sola vez, no le da desarrollo, habla de una razón sublimada, ¿no? Una razón que se autopercibe a sí misma de forma oscura y que no es la razón luminosa de un yo soberano, ¿no? Es una razón que sabe con un saber incierto, balbuciente, que cada uno, que cada una, como dice en su lección al final del libro, emerge del mismo fondo que todos y que ese fondo es solidario, de todo lo viviente, del cosmos, de todo lo que existe, del hecho de que haya existencia y del hecho del haber, del que haya algo en general, ¿no? Ese me parece que es el reto más importante que tiene Nancy en este libro para pensarnos a nosotros mismos, para pensarnos a nosotros mismos y poder pensar así el mundo que nos rodea, poder relacionarnos de otro modo con el mundo que no sea únicamente en el de la extracción de recursos, ¿no? ¿Acaso solo así podríamos acabar con la crueldad, ¿no? Interrumpiéndola
interrumpiéndola en su absoluto. Y bueno, pues gracias a todos por la atención y me gustará mucho oír ahora a Jordi y a Paula y poder debatir con todos vosotros. Pues muchas gracias a ti, Cristina, que a pesar de la incomodidad del cuerpo, estás ofreciendo una buena charla con nosotros. Bueno, ahora pasamos con Jordi Manso Castilla, quien es el otro traductor del texto. Yo no conocía a Jordi, un gusto, a través solamente de Cristina. Él es doctor en filosofía, profesor de estética y teoría del arte de la Universidad Complutense de Madrid, en donde desarrolla investigaciones sobre el pensamiento francés contemporáneo y el ámbito estético. Dirige la revista científica Escritura e Imagen y es corresponsable del grupo de investigación La Europa de la Escritura. Ha traducido obras de filósofos franceses como Jacques Derrida, Philippe Lacoue-Labarre, Alain Badiou y Gerard Granet. También ha coordinado obras colectivas dedicadas al pensamiento de Georges Bataille o Georges Didi Huberman. Bueno, sin más, tiene la palabra Jordi. De nuevo agradecerte esta oportunidad de escucharte. Adelante, Jordi. Bueno, muchas gracias, Giovanni, gracias por bueno, por la oportunidad de hablar de un texto que me es muy, claro, muy querido, como también como Paula, como a Paula, como a Cristina. Y bueno, gracias a la universidad que nos ha hecho también esta invitación, ¿no? A través de ti, Giovanni. Y bueno, yo sin más quiero, bueno, pues decir un par de cosas. No tengo tampoco mucho preparado porque tampoco sabía bien si si quien asiste a esta reunión conoce algo del libro o no. Entonces, bueno, yo parto, aunque ya Cristina ha dicho bastantes cosas del texto, pero bueno, yo parto de la base de que probablemente puede que este libro sea el primer acercamiento de muchas personas al pensamiento de Nancy. Y yo pues quiero subrayar bueno, dos puntos de interés que me parecen que hacen de este libro que sea dentro de la obra de Jean-Luc Nancy, pues una obra bueno, con bastante importancia, me parece a mí. Casi todo tiene que ver con algo que ya se ha señalado, que es este carácter, bueno, testamentario, es el hecho de que sea el último libro que escribió Nancy. Yo la verdad no sé exactamente, no conozco cómo fue pensado, redactado el libro. Sí que en algún momento dado se dice en el propio, me parece en el propio libro que Nancy corrigió las pruebas estando hospitalizado, con lo cual es muy probable que este libro, él ya al escribirlo, al corregirlo, ya, bueno, ya veía la inminencia de la muerte y también marca, pues eh, el texto y lo convierte también, como decía Cristina, en algo testamentario. Y, y eso que sea el último libro, que sea algo testamentario, que sea deliberado, ¿no? Que haya una conciencia de que puede que sea algo que cierra una vida y una trayectoria, se ve reflejado, o por lo menos yo lo veo así, en muchos de los temas de este libro, que bueno, quien haya leído algo de este filósofo, según se va leyendo el libro, pues se van atando cabos y se van viendo conexiones con otros textos sin que sea imprescindible haberlo leído antes, ¿no? No es que sea un libro sencillo, pero desde luego que tampoco no es una continuación de otros. Ni siquiera creo que Corpus, aunque lo que dice Nancy, que por supuesto yo no le voy a discutir, y que esto de que Cruor pueda ser la segunda parte de ese otro libro suyo famoso como es Corpus, yo no lo discuto, pero bueno, yo sí que matizaría alguna cosa, porque a mí sí que me parece que eh, luego Paula esto lo va a explicar muy bien y ella va a mostrar por qué la continuidad que hay en los dos textos, que es innegable, pero a mí me parece que también hay un tercer texto que es Existencia, que también hace como una especie de trilogía o de un tríptico sobre el cuerpo muy importante en Nancy, ¿no? Y creo que también es otro texto que está entre medias de Cruor y de Corpus, y que, bueno, para un acercamiento al pensamiento de Nancy sobre el cuerpo, me parece que los tres textos dialogan muy bien entre sí. Bueno, decía
casi casi empezando por lo último que ha dicho Cristina, una de las cosas que ha dicho ella, que es el libro se consta de, bueno, de tres textos realmente. Del primero que es el propiamente Cruor, luego tiene uno dedicado a Freud, es una lectura de Freud muy, muy detenida, muy, muy profunda. Eh, y luego tiene Nostalgia del Padre, que no me acordaba del título, y luego tiene esta lección final con la que concluye, y que es una página y media, que es el cierre propiamente dicho de la obra. En esa conclusión, en esa lección, Nancy habla de compartir nuestras soledades, ¿no? Y es bueno, compartir nuestras soledades como casi como una tarea que tenemos pendiente y también yo lo relacionaría con la parte final de Cruor, propiamente del primer texto de los tres del libro, en el que Nancy, después de haber hablado del ello, del sí mismo, del sándwich, de Cruor, todo esto, pero acaba el libro hablando del amor cristiano frente al amor griego, el eros, ¿no? Y creo que podría definirse, me parece a mí, lo que entienden Nancy por Eros, en lo que él está pensando en este momento final de su vida. Ese Eros para él, ese Eros de raíz griega, creo que es algo muy parecido a eso de compartir una soledad, ¿no? Compartir nuestras soledades. Porque puede que él, como él dice ahí, quizás por la herencia del cristianismo, estamos más bien estamos habituados a pensar el amor como amar o sentir algo hacia el prójimo, ¿no? Amar al prójimo como a uno mismo, que creo que es una expresión que muy, muy, muy interesante a la hora de leer Kruger, ¿no? Esa forma que tenemos de cómo queremos al otro desde uno mismo, ¿no? Como nos queremos a nosotros, así es como debemos querer a los demás. Y hay pues este cierre, este punto de partida del cierre del uno mismo antes de abrirse al otro, que es algo que Nancy, todo su pensamiento va en contra de esto, ¿no? De partir de algo cerrado, de un yo, sino que como muestra en Cruor, hay algo siempre dentro de cada uno que nos abre a los demás, ¿no? Que nos empuja, en este caso, nunca mejor dicho lo de empujar, a compartir nuestras soledades. Bueno, pues ese compartir nuestras soledades, que en francés es un verbo también muy, muy pregnante en sí, muy recurrente, el partage, el famoso partager, bueno, que más de una vez Cristina y yo, pues al traducirlo, nos las hemos visto y deseado para ver si esto era más bien compartir, repartir, eh, partir. Bueno, pues todo eso está dentro de ese término partager. Pues Nancy parece que habla de compartir nuestras soledades como forma de amar en un mundo un mundo excesivamente o tremendamente narcisista, donde cada uno solo se ama a sí mismo y donde la relación hacia el otro parte de un yo cada vez más creciente, cada vez más absorbente y que nunca se acerca verdaderamente a la otredad de quien está delante. Pues bueno, parece que frente a ese mundo que de algún modo da la impresión de que Nancy, esto es muy personal, pero que ha arrojado la toalla en este último texto suyo, como si muchas de las cosas de las que él hubiera tanto escrito, pues parece que no han, bueno, sigue igual de mal el mundo en el que él empezó a escribir, que ese último mundo en el del que él se despide. Bueno, pues como digo, ahí hay una sensación de tristeza, me parece, de que lo único que nos queda, igual como último llamamiento, como última lección, antes de despedirse, es ese invitarnos a compartir nuestras soledades y en el fondo también invitar a amar de otro modo, amar de otro modo. Claro, para ver cómo amar de otro modo, cómo se ama de otro modo, ahí es en donde Nancy utiliza el juego con la sangre, ese pensamiento de la sangre, una especie de filosofía de la sangre que es tan original y tan llamativo en este libro suyo, ¿no? Y la sangre, como él es verdad que en un momento dado lo distingue el cuerpo de la sangre, no es lo mismo corpus que sanguis, son cosas diferentes y por eso quizás ahí podría venir
No sé si Paula luego dirá algo parecido o contrario, no lo sé, pero bueno, ahí puede que haya una diferencia entre Cruor, entre el libro de Cruor y el libro de Corpus, ¿no? En que uno piensa el cuerpo y el otro piensa más la sangre. Bueno, pues como digo, esa filosofía de la sangre, ese pensamiento de la sangre, le lleva a Nancy a pensar en algo muy íntimo, en algo que no puede salir porque en el momento en el que sale, en el que es derramado, se convierte en otra cosa y es sinónimo de muerte, ¿no? Allí cuando hay cruor ya hay violencia, hay también conclusión y hay muerte. Solo hay vida cuando la sangre está circulando, cuando hay movimiento, cuando hay un ir y venir, ¿no? Bueno, pues esa sangre es en la que habría que pensar. Ese movimiento, esa circulación, él también lo llama la extensión, ¿no? Hablando también de algo interesa entonces a Giovanni y a Cristina, ¿no? La idea de que la sangre, el círculo, el flujo sanguíneo es ante todo, dice en algún momento Nancy, extensión. Crea una espacialidad, pero también es una espacialidad donde es muy difícil de decir exactamente el interior y el exterior o marcar unos puntos de referencia, porque es todo un permanente ir y venir del flujo sanguíneo, del entrar en el corazón, del salir. Bueno, esa espacialidad de la sangre es lo que quizás habría que pensar, ¿no? Que pensar porque también dicen así, y esto creo que es también muy, muy, muy importante y muy interesante, también en un momento dado, él habla de que esa circulación de la sangre, esa extensión de la sangre, es lo que caracteriza el ser singular de lo sanguíneo, el ser singular, la singularidad plural o, con esta expresión que antes decía, lo de el compartir una soledad, el hacer de algo individual, hacer algo plural, algo colectivo, algo compartido. Pues en ese latir, en esa pulsación, que es también esa pujanza, es en donde podríamos situar lo que nos puede hacer conscientes de que en ese interior, de que en eso cerrado, de que en ese mí mismo que luego se quiere abrir al otro para amarlo, aunque amarlo siempre como una posesión, es decir, como equivocadamente, en ese mí mismo hay algo que Nancy siempre ha buscado a lo largo de toda su trayectoria, que me abre al otro, que me abre a los demás, no como en un segundo movimiento, no es que primero esté yo y luego los demás, sino que ya hay en ese tomar conciencia de mi interioridad que estoy atravesado por la otredad o que estoy atravesado por lo que está afuera, ¿no? O sea, de algún modo es como tomar conciencia de que ese flujo sanguíneo ahí, en ese fluir, está lo otro, está lo que es compartido, ¿no? Si se hiciera presente, si se tomara en serio esta especie de lección, pues de aquí, de este idea de la sangre como sándwich y no tanto como cruor, quizás ahí es como se podría pensar de otro modo el amor, desde luego, la relación con los demás, en un momento en el que, como decía hace un momento, parece que todo está perdido. Hay un momento, y ya voy a ir acabando, no me voy a entretener mucho más. Hay un momento a mitad del libro en el que Nancy comienza uno de los epígrafes diciendo que no basta ni con indignarse ni con asustarse. Asustarse, pues porque en un momento dado también Nancy recoge como un conjunto de males de nuestro mundo, ¿no? Pues pobrezas, hambrunas, guerras, violencia de todo tipo. Bueno, hace un catálogo, un repertorio de males de nuestro mundo que es tremendo, ¿no? Que es espantoso. Y sin embargo, él dice bueno, que no hay que, o sea, que el asustarse, no, que es evidente que hay motivos para ello, pero que no podemos quedarnos en ello. Y tampoco podemos quedarnos con la indignación, que es otra de las cóleras, otro de los sentimientos que ha estado muy en boga en los últimos 10 15 años, en los movimientos que ha habido de levantamiento, el libro este de Hess, que también es el de Indignaus. Bueno, pues indignaos, indignarse está bien, asustarse es lógico, pero las cosas no puede acabar nuestro quehacer, nuestro testamento que recogeríamos de un filósofo como Nancy, no podríamos quedarnos en esos dos gestos, en esos dos movimientos, en esos dos momentos, ¿no? Hay que dar un paso más allá. Y ese paso más allá es lo que, bueno, Nancy quizás en otros textos llamaba el comunismo, el pensar el comunismo no como lo había pensado el comunismo real, el comunismo histórico, sino el comunismo
como el ser o el estar en común, ¿no? Que es, por antes también nos decía que en este libro me daba la impresión de que Nancy se sentía ya como un poco, no sé, es una palabra fuerte, ¿no? Pero no sé si derrotado, pero quizás un poco desengañado, ¿no? Porque ni siquiera aquí cuando aparece comunismo intenta darle la vuelta a ese término, sino que cuando habla de comunismo habla del comunismo, bueno, el comunismo mundial como algo ya perdido, como algo fracasado y como algo bueno, que ya solo nos queda ante eso, ese compartir nuestras soledades. Bueno, pues eso que tenemos que hacer, o que yo creo que Nancy está ahí como escondido, pero no es que no es que esté escondido, es que está por ahí repartido, diseminado en el libro, una especie de tercera vía o de programa que Nancy propone en un mundo que está sometido a la violencia, sometido también al narcisismo del yo mismo. Esa tercera vía, que es una tercera vía que tiene un carácter evidentemente político, que se funda en una ontología del ser con, del compartir, del estar juntos. Creo que esa última apuesta de Nancy en este último texto, que ayer hablábamos precisamente Cristina y yo, ya me decía algo que me hizo pensar, ¿no? Que quizás este Nancy, en esto que os estoy diciendo ahora, hay como bueno, una huella, una resonancia de un humanismo, de cierto humanismo. Bueno, pues yo creo que este humanismo adopta la forma en el último Nancy, en el Nancy de los últimos textos, en un llamamiento hacia el compartir nuestras soledades y que no deja de ser una forma de solidaridad y también que es otro término que usa él, de fraternidad, ¿no? Solidaridad y fraternidad. No basta con, dice él, ni con indignarse ni con asustarse. Bueno, hay que hacer algo más y ese algo más es el camino de la solidaridad y de la fraternidad. Bueno, ¿y cómo pensar en la fraternidad? ¿Cómo pensar la solidaridad? Pues desde algo tan básico, desde algo tan visceral, nunca mejor dicho, como es lo de la sangre, ¿no? El dejar de pensar, de acuerdo con esa otra expresión, ¿no? Que usamos tanto para referirnos a quien es más cercano, ¿no? Es sangre de mi sangre, ¿no? Pues en lugar de pensar en la sangre de mi sangre, pensar en la sangre que casi que no es de nadie, porque es de todos, porque es una sangre compartida, porque es un vivir, es un sentir un latir, sentir una pujanza que no debería llevar a cierres, que no debería llevar a antagonismos, que no debería llevar a estos enfrentamientos que siempre concluyen en un derramamiento de sangre. Creo que eso es lo que, bueno, como lección también en esta línea con el que cierra el libro Nancy, creo que esta lección es una lección bueno, de un llamamiento en un mundo indignado, por supuesto, en un mundo también desesperanzado, pero que parecería decir Nancy que la única opción que nos queda es esa solidaridad, ¿no? Ese buscarnos los unos a los otros, despojándonos de la mismidad, del egoísmo, despojándonos de un amor malentendido que solo piensa en términos de apropiación y un abrirse al mundo, a lo que Nancy llama mundo, que también está en el libro anterior, en el de la frágil piel del mundo, abrirse a un mundo en el que, bueno, los seres humanos, seres singulares plurales, como diría Nancy, em, tienen como meta principal y como punto de partida un compartir la soledad, em, respetando, por supuesto, la individualidad de cada uno, la singularidad de cada uno, pero al mismo tiempo buscando crear conjuntamente, y de ahí ese otro término de Nancy tan importante, lo del sentido, ¿no? Crear juntos, buscar juntos la posibilidad de crear un mundo a través del sentir en común. Y ahí es en donde podría intervenir debe intervenir esta relectura que hace Nancy de la sangre, de Cruor, de Sandwich, y que ya digo, como creo que es en último término ni más ni menos que un pensamiento diferente, pero a la vez muy, muy antiguo del amor, que yo diría que es la propuesta última del libro, es eh, una lectura del amor diferente. Bueno, ya está, eso es lo que quería compartir con vosotros. Gracias, Giovanni. Gracias a ti, Jordi. Muy ilustrativa, reflexiva el comentario del libro. Bueno, pasamos con Paula Sánchez Mayor,
que tampoco tenía el gusto de conocerla, pero bueno, es un placer que te tengamos aquí para que nos hables del texto. Ella es doctora por la Universidad Complutense de Madrid con una tesis sobre el pensamiento estético de Jean-Luc Nancy, graduada en filosofía y máster en estudios avanzados en filosofía. Ha publicado artículos y participado en congresos en torno a la obra de Nancy y el problema del cuerpo y la imagen. Además, ha organizado dos congresos internacionales acerca del pensamiento del filósofo francés. Y pues sin más, Paula, tiene la palabra. Agradecemos mucho tu participación. Bueno, pues muchas gracias, Giovanni. También me sumo a los agradecimientos de Cristina y de Jordi, a la universidad que nos acoge esta tarde o mañana, ¿no? Según desde donde nos estemos viendo y escuchando. Y bueno, pues nada, decir también que estoy muy contenta de que Cristina y Jordi hayan querido contar conmigo para esta ocasión, porque bueno, ellos ya saben que este tipo de cosas cuando uno está empezando pues hacen especial ilusión. Y bueno, si os parece, lo que voy a contaros es mi lectura de Cruor, que es una lectura que, como para vosotros y vosotras, entiendo, tiene una carga emocional porque todos y todas lo hemos leído sabiendo que era el último libro de Nancy. Entonces, eso modifica y afecta también nuestra lectura, no cabe duda. Y bueno, como estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Jordi, que Cruor se puede leer, bueno, desde muchos sitios. Uno de ellos es su relación con Corpus y habría que incluir también su relación con Sexistencia. Pero como un libro solo se lee por primera vez una vez, yo voy a contar esa primera vez. Y en mi primera entrada a Cruor, pues yo no pude dejar de ver en todo momento las conexiones con Corpus, con esta otra obra, y además, bueno, pues me vi respaldada por las propias palabras de Nancy cuando deja ver que Cruor puede verse ligado de alguna manera con Corpus. Entonces, bueno, pues lo que os vengo anticipando, hay muchas formas de entrar a Cruor, como hay muchas formas de entrar en cualquier libro, y empiezo ya pues haciendo este guiño a ese otro libro desde el que yo misma he entrado a Cruor, que es Corpus. Allí en Corpus, Nancy titula uno de sus apartados Corpus, dos puntos, otro punto de partida. Entonces creo que es una propuesta interesante, ¿no? Entender Cruor como otro punto de partida también para acercarse de alguna manera a las mismas temáticas, a los mismos problemas que trabajaba Nancy en Corpus. De la misma forma que en 1991, año en el que se publica Corpus, hacía falta un corpus, como dice Nancy, un discurso inquieto, sintaxis, casual, una declinación de ocurrencias. Pues bien, ahora, en 2021, pero todavía hoy, 3 años después, seguimos buscando, cito otra vez a Nancy, una tensión de la palabra que a veces se confunde con el canto, a veces con el silencio, un latido que duplica el pulso de la sangre en nuestras arterias. Bueno, más allá de entender Cruor como una continuación quizás de Corpus, por esto que dice Nancy, de las últimas palabras, como ha recogido también Cristina, este yo y tú, que deja ver ese entre del que Nancy se quiere hacer cargo en Cruor. Creo que es interesante resaltar pues que entre las dos obras se puede ver un paralelismo más allá de la temática, más allá de que el sujeto en ambos es algo así como el cuerpo. Creo que hay un paralelismo también en la propia estructura de los dos libros. Los dos se componen de capítulos muy breves y los dos acogen un último capítulo o un último apartado, algo más extenso, y que así, por decirlo mal y pronto, de un primer vistazo podría parecer que no tiene tanto que ver, ¿no? El título Nostalgia del padre, pues pareciera que igual no tiene tanto que ver con el resto del libro, de la misma manera que puede parecernos en un primer vistazo que el apartado titulado del alma, con el que termina Corpus, no tenga tanto que ver
con el resto de apartados de corpus. Entonces creo que hay, ya digo, este paralelismo que es por lo menos interesante. Y mi lectura se ha centrado en dos ideas que en realidad son, creo, muy sencillas y que se pueden decir muy brevemente. Cuando, si bien en corpus lo que tenemos es un acercamiento al cuerpo entendido como cuerpo extenso, quizás podríamos decir algo así como que en Cruor este acercamiento lo tenemos desde la comprensión del cuerpo como cuerpo intenso. Y ya no es solo por este juego de palabras entre extenso e intenso, voy a intentar argumentar de una manera un poco más rigurosa esta propuesta. Pero quiero advertir y quiero insistir en que no creo que se trate de dos lecturas o dos perspectivas opuestas, sino en realidad habría que pensar quizás cómo en cada libro se da una reescritura del cuerpo desde, ya digo, dos perspectivas no opuestas, sino más bien complementarias. Una vez ya hemos aprendido con Nancy que pensar el cuerpo implica pensarlo de manera extensa, como cuerpo extenso, nos tenemos que hacer cargo entonces de que este cuerpo extenso implica pensar su tensión en todas direcciones, también hacia adentro, como podría expresar el prefijo in de intenso. Un hacia adentro, que ya sabemos, se da bajo la forma de la resonancia, por ejemplo, de la vieja lira de lo que existe que produce sonidos que estremecen, parafraseando a Pessoa, como hace Nancy. Ahí donde en Corpus Nancy jugaba con la semántica de lo que Derrida llamó las palabras con ex, la exposición, la extensión, incluso el espaciamiento, aquí en Cruor aparecen la instancia, la pulsión, la pujanza, el latido. No se trata, empero, de un relevo, de una sustitución, sino más bien yo creo de un enriquecimiento, de un hacerse cargo de esas otras dimensiones del cuerpo. Cito a Nancy en Cruor, la página 68, cuando dice: la extensión se separa de sí misma, la extensión es su propia separación. A esta separación le corresponde una intensificación o una intensión, por tanto, una pluralidad de tensiones. Bueno, pues desde aquí creo que se puede establecer este diálogo entre los dos textos, entre los dos libros. Creo además que directamente observando el índice de cada una de las obras se puede entender algunos capítulos como si fueran personajes y ver cómo de alguna manera se dan una réplica unos a otros. Y ya digo, simplemente mirando el índice podría parecernos que el capítulo tú de Cruor sea una respuesta o abre un diálogo con Alter de Corpus. En ambos libros aparecen capítulos cuyo título es Cuerpo Glorioso. Extensión en Cruor podría dialogar con exposición en Corpus. Suplicio podría también establecer una conversación con Cuerpo de Gozo. Y también creo que, ya digo, simplemente por la sonoridad de las palabras, justicia en Cruor podría estar apelando de alguna manera a la justa claridad de Corpus. Bueno, la alteridad radical y siempre presente del cuerpo consigo mismo y con los otros, que en Corpus se explica desde su condición de extensión, es ahora planteada en la relación que precisamente cerraba Corpus al decir tú y yo, o yo y tú. Tú, dice Nancy, y no usted. Por tanto, se trata de un tú familiar al que me dirijo sin reservas y es un tú que palpita. Tú aparece en el pulso, el latido, en su movimiento de ida y vuelta que le impide retornar como sí mismo. Un tú que es a la vez cuerpo, el propio y el ajeno, como ocurre en el abrazo, donde, dice Nancy, se produce el latido más desenfrenado, el más primitivo, el más repetitivo y el más rudo. Ante esto, a mí se me viene la pregunta, ¿cómo explicar que es precisamente cuando el entre se reduce hasta casi desaparecer, cuando el pulso, la pujanza de la vida recorriendo y corriendo por el cuerpo se hacen más intensas? Quizás la respuesta estaba ya en Corpus, en sus últimas líneas también, donde Nancy dice
que el entre los cuerpos no reserva nada, solo la extensión que es la res misma. Esta alteridad de la que hablamos remite finalmente a la pluralidad intrínseca de corpus, de los cuerpos. Siempre me ha gustado cómo en francés la palabra corps termina con una S, como si de alguna manera el cuerpo se resistiera, al menos en su grafía en francés, a conformarse con la unidad de un cuerpo. Tanto en Corpus como en Cruor hay un capítulo titulado, como vengo diciendo, El cuerpo glorioso. Y en ambos el autor tantea el origen del cuerpo de alguna forma. En 1991 lo tantea mediante la cuestión de la creación y 30 años después apela a la pujanza de lo que ha surgido. Así, donde dijera que si el cuerpo creado es una autoautología, o más bien cuerpos creados, ya que el cuerpo es siempre en plural, entonces el cuerpo es la materia plástica del espaciamiento sin forma y sin idea. Pues bien, después en Cruor dice que corpus prolonga y repercute la pujanza de la que ha surgido, esta pujanza de la que nunca tendrá recuerdo, esta pulsión que ha precedido toda memoria y no está inscrita en parte alguna, fue por ella misma una mezcla embrollada. En resumen, en ambos textos la pregunta por el origen del cuerpo se ve de alguna forma diferida al entrar en juego una pluralidad originaria que finalmente toma el nombre de pujanza o de pulsión. En el libro que nos convoca esta tarde o esta mañana, la pulsión ocupa el lugar del origen. Por tanto, tanto por ser el primero de los capítulos que lleva por título Pulsión, como por remitir en última instancia al latido que permite y sustenta la vida, que no es continua sino intermitente, como nos recuerda Nancy, y que camina siempre sobre la posibilidad de que tras un latido no venga el siguiente. La posibilidad siempre abierta de que cada latido sea el último es de alguna manera la posibilidad que se juega en los capítulos de Suplicio en Cruor y en el de Cuerpo de Gozo de Corpus. Una posibilidad que es también la de que un entre sea suprimido y por ello el sentido, en todos los sentidos, quede anulado. La crueldad que remite a esa sangre derramada que ya no circula, que no tiene pulso y que no impulsa, dice Nancy, extiende sin medida un sufrimiento que solo quiere hacer sufrir. Es esto lo que ocurre cuando el cuerpo de gozo no tiene espacio o espaciamiento para gozar. Nancy ya sabía en 1991 que el gozo y el dolor son dos opuestos que no se oponen y que participan ambos del ofrecimiento del cuerpo al tacto, es decir, del ofrecimiento de unos cuerpos a otros. En Corpus, Nancy explica cómo los cuerpos hoy día, en aquella contemporaneidad de finales del siglo XX, están en el trabajo, en la maquinaria productora de unos cuerpos sobre significados que obedecen y se ven abocados a su equivalente monetario. Me permito leer un pasaje a este respecto, dice Nancy. Capital quiere decir cuerpo traficado, transportado, desplazado, recolocado, reemplazado, en posta y en postura, hasta la usura, hasta el paro, hasta el hambre, cuerpo bengalí doblado sobre un motor en Tokio, cuerpo turco en una zanja en Berlín, cuerpo negro cargado de paquetes blancos en Suresnes y en San Francisco. Como vemos, en esta obra el lenguaje de la producción de los cuerpos se refiere sobre todo a su dimensión espacial externa, a cómo están colocados, encajados en un sistema que los aliena. En Cruor, el mensaje creo que se mantiene, pero la forma cambia, y Nancy recurre a la idea de aquello que se inocula y que vive en el interior de los cuerpos, el miedo. El miedo, dice Nancy, ha reemplazado a la esperanza, el miedo a ser sacrificados, nosotros y quienes nos siguen, por una máquina que tritura no solo las fuerzas, sino las referencias, las marcas o las huellas del sentido de existir. El miedo, por tanto, no ya a la muerte violenta, sino a una muerte inoculada en las venas de una vida controlada. Bueno, para ir terminando y por cerrar con una idea un poco más agradable, quiero rescatar
una cierta idea de justicia que se pueden desprender de estas obras de Nancy. En realidad es una idea también muy sencilla y que aparece enunciada en ambos libros. En Corpus, bajo la frase "lo injusto es confundir, quebrantar, triturar, asfixiar cuerpos, volverlos indistintos, reunidos sobre un centro oscuro, apiñados hasta destruir el espacio entre ellos". Y en Cruor, diciendo que ningún ejercicio jurídico ni político debería ignorar la inquietud de ese pulso, de esta pulsación. Ninguna civilización ni ninguna civilidad deberían obviar esta mística, mística que no podría dejar de ser también una poética en el sentido más sobrio, una palabra justa que cuida el silencio haciéndolo resonar. En ambas lecturas se observa la necesidad de guardar y cuidar un espacio entre los cuerpos, entre tú y yo, un espacio que reciba el silencio para poder escuchar el latido, sea este el último o no. Y bueno, hasta aquí pues la lectura que quería compartiros de Corpus y muchas gracias. Esperamos ahora vuestros comentarios y el diálogo. Muchas gracias a ti, Paula, por la participación. En general, gracias a los tres por aceptar esa invitación, por la charla que estamos teniendo aquí. Y bueno, continuamos con la presentación. Ahora toca el turno de la audiencia. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran debatir o contraponer, los escuchamos. Pueden alzar la mano directamente o pasar a abrir el micrófono. Em, bueno, en lo que se animan, yo quiero resaltar algunas cosas. Yo coincido y a mí me da la impresión de que el texto de Nancy es un texto que sí va cerrando como cierta obra, pero no en el sentido de continuidad, sino como de atar cabos, consolidar algunos conceptos que se quedaron abiertos en Corpus sobre todo. Pero yo sí he leído algunas cosas ahí que me suenan a ser singular plural, por ejemplo, me suenan mucho a la ciudad a lo lejos, por ejemplo. Em, Sobre todo en lo que me interesa a mí, las ideas sobre el espacio, el cuerpo, etcétera. Entonces, a mí me da la impresión de que, no sé si intencionadamente o no, pero podríamos, no sé, ¿qué les parece a ustedes que son más expertos en el tema? Hablar de un sistema, o sea, no necesariamente un sistema filosófico al estilo kantiano que cubre varias aristas y está muy sistematizado, pero sí un sistema en el sentido de que cierra una obra completamente. O sea, parece que no hay ideas como que, vamos, son polémicas y dan a la discusión, pero no quedan demasiado sueltas, ¿no? Eso es una pregunta, por un lado. Luego, la otra que me llama la atención es que no sé si coincidentemente con el título de los textos o los conceptos o incluso la temporalidad de los textos mismos, em, pues ya decía tanto Jordi como Cristina, sobre todo la primera idea de Cristina de la corporalidad de la sangre, es decir, la extensión de la sangre, más bien la sangre como la extensión corporal, valga la redundancia, del cuerpo, pues a mí incluso me da la idea de dos cosas. Una, que co es la culminación o la continuación de corpus, no porque cierre una obra, sino que más bien el mismo concepto parece que se complementa. O sea, la sangre, es la continuación del corpus, ¿no? Del cuerpo. Entonces, no sé si es, digo, si es un guiño de Nancy, vamos, editorial, incluso le estamos pensando, sería muy interesante que coincidiera con el concepto, ¿no? Que no me parece que, que pueda ser totalmente descabellado, ¿no? Eso por otro lado, y ya el último comentario que tengo antes de pasar a alguien más, eh, pues era esta idea de la crueldad como una forma, un ejercicio de daño en sí mismo, ¿no? O sea, a mí me llama la atención, también creo que aquí o sea, la pertinencia de esta presentación y el texto pues viene muy bien para nuestro cuerpo académico de estudios de interculturalidad y estudios de paz. Entonces, donde nos preguntamos, o sea, ¿cuál es el sentido de la crueldad por la crueldad misma, ¿no? O sea, quizás
como lo tematizan así, diciendo, bueno, hay una mercantilización del cuerpo, hay un lucro a partir del cuerpo, un exceso de cuerpos con todos estos problemas que marca en el texto, ¿no? El cambio climático, la explotación, el capitalismo, el consumismo, tener una sociedad que consume desechablemente, la violencia constante, etcétera, pues parece que de alguna u otra manera ha estado justificado, al menos en el siglo pasado, y esto creo que se puede leer en el sentido del mundo, por ejemplo, por el sentido del capital, ¿no? O sea, que es, claro, se puede justificar porque todo gira en torno al capital, y en ese sentido parece que tiene cierto sentido, pues, la violencia, cierto sentido el consumismo y demás, pero en un mundo donde el sentido se está reconfigurando, es decir, con donde el capital no necesariamente otorga cierta legitimidad a los actos de crueldad, pues aparece justamente la crueldad por la crueldad misma, ¿no? O sea, y yo creo que es interesante diferenciar o acotar a un nivel todavía más agudo la crueldad como una forma de violencia sin sentido, quizás, ¿no? Que, que bueno, ya me dirán ustedes, no sé si haya alguna otra pregunta, si no, puedo seguir con esto. Decía Samuel en el chat, apenas he solicitado el libro y por lo que he escuchado hay una cercanía en las dos obras Corpus y Crowd, perdón, en su lectura, la de quienes han leído en este nuevo y póstumo libro, la cercanía perdónenme, y contrapuntos que tiene con el psicoanálisis, por lo mencionado, sitúo que se inscribe en la obra de Freud, ¿no? En sus tópicas tempranas. Y creo que se refiere a esta parte que tiene dedicada al pensamiento de Freud antes de la muerte del padre, en el texto de Nancy, ¿no? Y luego comenta Nelly Andrea, pregunta, mejor dicho, ¿qué concepción consideran que se tiene del sufrimiento en el libro? Es decir, ¿se le percibe como algo positivo, negativo, necesario, ¿no? Bueno, creo que cerramos esta ronda y pueden comentarnos al respecto y luego seguimos compartiendo. ¿Alguien quiere tomar la palabra de ustedes? Bueno, pues no sé, podemos conversar si os parece más que alguien tome la palabra, conversamos un poco entre todos, ¿no? Decías, Gio, de un sistema en Nancy. Yo también lo creo, él siempre es una forma casi geométrica de trabajar, ¿no? La del círculo que se cierra, se vuelve a abrir, el círculo se cierra, se vuelve a abrir. No es una espiral, pero hay algo que hace que a mí me da la sensación de sistemático, a pesar de esa necesidad de huir de lo sistemático. Y no es que él caiga en una trampa de sí mismo, ¿no? Sino que eh, es una forma en la que cuando escribe se va respondiendo y preguntando a la vez, ¿no? ¿En qué sentido es sistemática? Bueno, pues cuando yo en mi intervención quería daros a entender que Nancy pretende una ontología y que de la ontología pasa a una cosmología y a esa necesidad constante de todo lo que hay y todo lo que existe y del hecho de la existencia. Y hay una necesidad de dar cuenta de todo. En ese sentido, ciertamente, como tú decías, no es un sistema kantiano, pero es una forma de sistema asistemática, pero es una forma de sistema. Como muy bien ha trazado Paula, por ejemplo, al hacer las dos comparaciones entre corpus y cruor, ahí también se ve una especie de conexión que también es una conexión sistemática, ¿no? ¿Qué más?
con respecto a la crueldad, a la crueldad. La crueldad, y ya responde un poco también a lo que comentaba la última interviniente, hay una forma de crueldad que se quiere exponer aquí, que es la crueldad Jordi lo ha comentado, de las atrocidades que asolan a nuestro mundo. Es verdad que sale aquí un Nancy muy pesimista, que habla absolutamente, yo no creo que no hay daño del mundo que no haya reparado en él, desde la violencia sexual a los niños hasta las catástrofes naturales, absolutamente todo. Él habla de todas las crueldades y los daños sangrantes del mundo. Pero hay una violencia estructural por la que necesariamente en nuestro mundo, en el cosmos, la violencia está presente, porque la violencia estructural está. Y de ahí mi necesidad de hacer ver, quizá con poco éxito, cómo lo que se juega en el libro es como el choque, la potencia entre aquello que quiere ser absoluto, que quiere cerrarse, y nuestro mundo, igual que un sujeto, el sujeto moderno soberano se constituye y el inicio de la comunidad desobrada era aquello, el sujeto que es un círculo, que es algo cerrado, absuelto, absoluto, sin comunicación. Y esa otra forma de disrupción, que es una disrupción sobre otra forma de absoluto. La forma de absoluto de la fusión, esa que está en ese ello indistinto en el que no hay nada, ese ello indistinto podría ser la muerte, en ese juego entre lo absoluto y lo que rompe lo absoluto, hay una violencia estructural, hay una crueldad estructural, pero a la vez, y es el final del libro cuando dice, en la última lección, la última palabrita dice, miremos, ¿no? Miremos, lancemos la mirada al ello para ver de qué lado cae, ¿no? Supongo que el objetivo es luchar contra lo absoluto. Y si él ve como corolario que nuestra sociedad, nuestro mundo, absolutamente el cosmos que se ha quedado sin cosmos, ya no hay cosmos, es un absoluto como el sujeto, tenemos que encontrar formas de interrupción, formas de poder romper con ese círculo, ¿no? Y finalmente, al compañero que ha comentado algo del psicoanálisis, ayer lo comentaba con Jordi, que tuvimos ocasión de comer juntos, a mí me deja perpleja la cuestión del psicoanálisis y Nancy. Y es algo que yo lo busco porque por una parte lo niega, mira, hay un libro reciente en el que se llama Filosofías de después de Freud, que lo ha compilado Rosaura Martínez Ruiz, en el que hay un articulito, se llama La trascendencia de Freud, que es de Nancy el articulito, y María Conta lo traduce, ¿no? Ahí Nancy, una vez más, vuelve a negar que a él el psicoanálisis le importe. A él el psicoanálisis no le importa y de repente, y es lo que yo he querido poner como un enigma para mí y que os muestro por qué desde el 78 hasta el 2021, lo último y lo primero, el alfa y el omega, el que cierra, son dos aforismos de Freud cuando yo lo dejo aquí, que me estoy alargando mucho y quiero oír qué opinan Paula y Jordi. Bueno, El orden, fue sencillamente hablar. sí, incluso si alguien de la audiencia quiere intervenir, para eso
o hay alguna pregunta más que no lo sé, pero bueno. Em, sí, yo no tengo mucho que añadir a lo que ha dicho Cristina. Quizás, bueno, no has incidido tanto en lo del sufrimiento. En eso sí, ¿qué concepción tienen en sí del sufrimiento? Claro, yo en este texto no tiene tanta presencia el sufrimiento como... Pero, pero sí que hay algún otro texto, a ver, porque la pregunta exactamente decía si se lo percibía como algo positivo, negativo, necesario, más bien diría que positivo y necesario. En esto es un poco Nancy, yo creo que es bastante nietzscheano, ¿no? Hay una aceptación del dolor, del sufrimiento, como algo propio del cuerpo. Hay incluso algún texto, no recuerdo cómo es, un articulito por ahí de Nancy sobre el dolor, que le piden escribir a propósito de una sociedad médica, en una revista médica, sobre, bueno, como él es un hombre que no sé si esto lo conocéis, quienes estáis aquí presentes, pero Nancy es un hombre que por un trasplante de corazón que tiene a principios de los 90 estuvo pues buena parte de su vida sufriendo cada 2 por 3 ingresos hospitalarios, tiene una terrible salud de hierro, ¿no? Una salud muy mala. Y bueno, y eso, esta experiencia suya, yo creo que fue la que le llevó a que le preguntaran varias veces, pues eso, cómo enfrentaba él el dolor, el sufrimiento, y él bueno, ese texto y algún otro lo acepta como algo evidentemente natural, como algo, no sé si diría positivo, pero como algo inherente y como, bueno, como una parte de tomar conciencia del cuerpo, a partir de lo cual, pues hay muchas posibilidades de apertura a los demás, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que sí, que si hay que decir algo, el sufrimiento, pues sí, es algo natural, diría yo que es la palabra, necesario, quizás sí, pero no tanto negativo, positivo en sí mismo, ¿no? Sino como algo eh, propio del cuerpo, sin más. Y del otro, no sé, es que Cristina ya has comentado, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Cristina del sistema y las conexiones y tal, y no sabría qué más decir. Perdón, yo agregaría nada más esto al sufrimiento, o sea, creo que el texto o sea, la diferencia entonces, para ser un poco aventurado, pues sería el sufrimiento de alguna u otra manera es pues necesario en el sentido en que no puede ser de otra manera, ¿no? Pero la crueldad creo que es ese sufrimiento que no tiene una razón en sí misma necesaria, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces el que es cruel es el que hace daño, hace sufrir sin que se necesite, digamos, ¿no? Digamos, cuando uno, no sé, cuando al nacer es un sufrimiento, ¿no? De la madre y demás, cuando da luz a un hijo, pero no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, lo mismo con los fluidos, con las pulsiones, y quizás a mí me llamaba la atención una parte donde trabajaba esta parte que había comentado Samuel sobre el psicoanálisis, Nancy, y decía algo como que el problema de las pulsiones, o sea, haciendo alusión a las pulsiones de Freud, no era incluso o sea, que se traducen en deseos, el problema es que como occidentales hemos puesto el acento en el objeto de deseo y no en el deseo en sí mismo, ¿no? Y creo que eso me pareció revelador, porque en el fondo, pues, tanto la crudeza, que es, digamos, una forma de daño sin sentido, la crueldad, perdón, y frente a la crudeza, como esa idea de montar a pelo o tener el cuerpo a flor de piel, como decimos acá también, pues era este contacto con el otro sin mediaciones, ¿no? Que creo que responde muy bien a este último comentario que hacía Paula al final de su exposición sobre la intensidad del cuerpo, ¿no? O sea, sentir estas pulsiones, sentir este deseo, quizás pondría el acento en la intensidad del cuerpo que en el objeto que se desea, ¿no? O sea, más bien habría que ver y revisar nuestros propios deseos antes de poner el acento en el objeto de deseo, ¿no? Y bueno, solo quería como aprovechar eso para comentar, sin
cederle la palabra a Paula. No sé si quieres comentar algo o alguien más, si tiene alguna... Pues bueno, sí, es insistir un poco en lo mismo, pero bueno, muchas gracias a todas las preguntas y los comentarios. Me ha llamado la atención cuando Giovanni estabas hablando, te preguntabas por esta crueldad como un daño en sí mismo, la crueldad por la crueldad, y en un momento dado has dicho esta crueldad sin sentido. Porque, claro, en cuanto en Cruor se nos presenta esta crueldad como la supresión del entre, claro, inmediatamente a mí se me viene a la cabeza, pues como en Corpus el sentido aparece como aquello que transcurre entre los cuerpos. En el momento en el que se suprime el entre, se suprime el sentido, y efectivamente la crueldad va a ser siempre crueldad sin sentido. Pero, y esto ya lo transmito más como una pregunta y a ver qué os parece. Cuando esa supresión del entre se da en Cruor, entre, como has explicado, Cristina, entre una consigo misma, resulta que la crueldad se introduce, ¿no? Se inocula, como dice también Nancy en algún momento, como este miedo que va circulando por la sangre, y desde esa perspectiva la sangre que no es Cruor, que es la sangre que sí circula, circula, pero va transportando en ella ese miedo y esa casi necesidad de suprimir el entre, quizás simplemente porque no nos atrevemos, porque no somos capaces de sostener y de soportar la idea de no pensarnos como unidad. Y bueno, pues es simplemente esto es lo que quería aportar. Me parece, Paula, que has dado en el punto clave, efectivamente. Eh, es cierto, cuando yo aludía antes a esta cosa nietzscheana que tiene Nancy cuando dice, quiero recurrir al sí mismo para evitar el yo, hacer como hace Nietzsche, porque el sí mismo puede dominar y controlar y reinar sobre el yo. Pero cuando las filosofías tan en boga, antisubjetualistas, por eso Nancy, me parece que es aquí en Cruor donde dice, dejemos de reprocharle al sujeto en lugar de reprochar tanto al sujeto. No tenemos, por eso decía que has dado con el punto en cuestión. Nuestra pulsión también es mantener nuestro absoluto. Por eso es algo que no se resuelve, no es una dialéctica que se resuelva, es un latido también, hasta que deja de latir, pero en el fondo también, ¿qué es lo que nos pasa? Que no queremos volver a ese fondo indistinto, no queremos volver al ello, el ello es la muerte. Es la muerte, es eso antes de ser yo, que la soledad compartida que decía Jordi, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. Cuando yo en este texto de repente encuentro, por eso lo introdujimos, en la introducción, valga la redundancia, dice uno, vaya, de repente hablando de soledad. Esto es como un apax en Nancy, la soledad, de repente, y además como Blanchot, ¿no? Soledad esencial. Y es que Blanchot distinguía muy nítidamente de la soledad en el mundo a la soledad esencial, que es el fondo oscuro que compartimos. Pero es que es el de la muerte, y eso es una crueldad también. Y es estructural en el ser humano. Es que por eso somos finitos, que es un tema, mira, un tema que no hemos abordado esta tarde y muy de mucho peso, ¿no? Así, la finitud, ¿no? Y me parece que sí, ¿cómo no vamos a tener esa pulsión para seguir siendo absoluto? Porque es que lo somos. Desde el momento en que somos yo, ¿cómo renuncias al yo? Uno puede intentar, insisto, renunciar al yo soberano, saber que es una ficción construida lingüísticamente, porque es una ficción lingüística. Como diría Derrida, con mucha gracia, un yo no está por el mundo por ahí. Es una ficción, claro. Pero ¿cómo renuncias a ella? Es con la que te dices, es con la que después de salir del fondo indistinto del sí mismo, puedes apuntar a tu pecho, puedes apuntar a tu cerebro y decir yo.
daos cuenta, ahora estoy leyendo recientemente una historia de la filosofía de Remo Godet que empieza por una cuestión muy bonita de Proust, cuando Proust alude a ese momento en que uno se despierta por la mañana y todavía no sabe dónde está, ¿no? Ese momento tan inquietante nos ha pasado a todos cuando hemos estado en muchos hoteles, por ahí, tú te levantas por la mañana y de repente es como tú has perdido el yo, necesitas como agarrarte, da pánico, por eso nos da pánico el Alzheimer, por eso nos da pánico, porque queremos lo absoluto y es una crueldad, pero queremos lo absoluto, es la pulsión, ¿no? Bien, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, intervención, algún comentario. Mire, yo inicié bueno, la reseña que les compartí que hice del libro para hablar un poquito más ya del texto tal cual. Es un texto que a mí me pareció que ofrece una filosofía un poco, un estilo diferente, es decir, no académica, no necesariamente eh, científica, académica en el sentido tradicional, sino pues es muy reflexivo en ese sentido, ¿no? Y creo que el inicio de esta reseña diciendo que el texto, y creo que la obra de Nancy, que como muchos otros filósofos del siglo pasado, pues es un texto que se pregunta por el sentido, ¿no? O sea, que ¿dónde está el sentido? A mí me parece una idea interesante porque después de leer a Corpus y otros textos, parece que el sentido se encuentra, y esto también es un poco aventurado, en el sí mismo, en el absoluto, como le estaba diciendo Cristina, ¿no? O sea, como que el problema creo para decirlo con José María Esquirol, es que hemos buscado el sentido fuera de lo humano, ¿no? Y dice Esquirol, el problema, más bien, sería intensificar la experiencia de lo humano, ¿no? O sea, más allá de buscarlo en, no sé, ahora en la inteligencia artificial, afuera del planeta, en otras latitudes o extensiones o artificios que son creaciones humanas, tendríamos que regresar a lo más humano, que es el texto este de Esquirol, o sea, intensificar entonces la experiencia del humano, que me sonó mucho a esto que estaba diciendo Paula sobre la intensidad de las pulsiones del cuerpo mismo, ¿no? Y esto que también dijo Jordi, que era la idea del cuerpo no necesariamente pensado como una unidad, ¿no? Sino que un cuerpo abierto quizás, ¿no? O sea, pienso en una parte del libro donde empieza a hablar sobre el lenguaje y vinculado un poco con el psicoanálisis, ¿no? Cómo es que el lenguaje tiene repercusiones corporales, básicamente, ¿no? Y a mí me parece interesante porque en el lenguaje cotidiano, al menos en español o en castellano, tenemos expresiones, ¿no? Tengo mariposas en el estómago, ¿no? Tengo un nudo en la garganta, ¿no? O sea, escucho algo y me estremece, ¿no? Se me pone la piel de gallina o chinita, como decimos aquí también. Y, y sí, o sea, lo interesante es que él no abandona totalmente al psicoanálisis como una teoría de la psique conductual que podríamos entender ahora, sino como filosofía, es decir, como una filosofía psicocorporal, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y, y bueno, eso quería comentar nada más, por un lado. No sé si quieran responder o algo así, o sencillamente hablen. Y si no, vamos pasando un poquito al formato del texto. Bueno, es un texto que está publicado por la editorial de Conatus. Es, eh, es interesante porque está dividido en tres secciones, como ya lo había adelantado hace un momento Cristina. Y es un texto por ejemplo, yo encontré una versión en inglés que decía Corpus 2 así lo ponen, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque no lo pone como, vamos, como un texto separado, sino como si fuera una continuación del mismo corpus, ¿no? Entonces, la gente que lee esta versión en inglés, que puede decir, bueno, pues es una continuación del corpus, ¿no? Y puede ser una continuación literal, ¿no? O sea, como de un segundo volumen, ¿no? Lo cual
creo que no sería del todo correcto, ¿no? Decirlo. Ahora quisiera preguntarles también cómo fue su experiencia en el trabajo de traducción, por ejemplo, ¿no? O sea, que si ya lo estaba adelantando un poco Jordi, ¿no? De repente nos quedamos con un concepto y eso le damos vueltas y demás. Además de que tengo entendido que Cristina tenía una, pues, cercanía con Nancy y era más sencillo preguntarle, oye, quizás este concepto, ¿cómo lo estás entendiendo? Además, ¿no? Pero si no está el pensador ahora, ¿cómo lo han pasado? Quisiera preguntarle también esa experiencia de traducir en conjunto este texto. Adelante. Dejamos a Jordi que nos cuente algo. Ok. No, no, creía que ibas a decir algo, Cristina, no. Simplemente, a ver, en lo que hemos traducido a Nancy, es verdad que no siempre hemos coincidido en las mismas traducciones. Cristina tiene alguna en la que yo no he participado y al revés. Yo creo que ese comodín de recurrir al propio Nancy no lo hemos usado mucho. Le hemos molestado para otras cosas, pero no para que nos sacara de dudas, porque también hay casi todas las dudas o los problemas que teníamos eran con términos que, bueno, que está claro lo que significan. Lo difícil es elegir cuál es el sentido más cercano al castellano, como antes decía lo de pactas. Cruor es un texto complicado, sobre todo la parte más de los términos de psicoanálisis. Y es en lo que, bueno, donde hemos tenido más dificultades ha sido por parte también de las editoras de, bueno, hacer un texto que ya de por sí es un poco a veces farragoso, hacerlo un poco lo más liviano posible para quien lo lee. Y yo creo que esa ha sido la mayor dificultad pues precisamente por eso, por esa conexión filosofía-psicoanálisis que se ve en los juegos que va haciendo Nancy con el sí, el ello y tal, que bueno, con buenas notas al pie, casi todas son de Cristina, que yo creo que lo aclaran mucho, pero es un texto quizás probablemente de los más complicados que hemos traducido, pero por eso, no porque el francés no fuera claro, porque no se comprendiera bien, sino porque esa fuente en la que está acudiendo Nancy, que es el psicoanálisis, eh, podía implicar, al traducirlo fielmente, literalmente, pues aumentar la complejidad del texto, la densidad del texto. Y bueno, es un texto, en fin, no recuerdo yo, no sé si Cristina, tú sabes o tienes presente alguna parte que no, que hubiera alguna dificultad idiomática y que nos peleáramos un poco con ella, pero bueno, yo Mm, diría que fue más No, esto la parte. no lo recuerdo. Sí sé bueno, pues las editoras a quien no hemos hecho mención, pero me gustaría, porque bueno, estos libros son libros de investigación que no tienen unas ventas, os podéis imaginar que no son bestsellers, y ellas siempre apuestan, ¿no? Porque quienes nos dedicamos a la investigación, pues tengamos esta opción de poder ofrecer ya alumnas y en español. Han tenido mucha suerte porque esta editorial, que es muy chiquitita, os lo comento como una anécdota nada más, esta editorial, que es muy chiquitita, había apostado por John Foss, el último premio Nobel, antes de que fuera premio Nobel. Nadie podía augurar que este mismo año, cuando se lo dieran, bueno, pues la editorial, claro que ha empezado a pasar esto, nos contaban las editoras, ¿no? Que ya se tienen que pelear David contra Goliat porque ya las grandes quieren engullir el bocado y la cosa del éxito, ¿no? Pero sí, es una editorial muy chiquitita con la que nos ha gustado mucho trabajar. Y comentaba lo de las editoras porque lo que fue más complicado es que a veces el texto pierde en belleza literaria cuando tienes que traducir lo que realmente está contando Nancy, y es a lo que hacía alusión Jordi. Lo más problemático ha sido jugar con ese schwa constante, que además en nuestra lengua el assoir, el assoir francés, se resuelve
con una expresión que es enclítica, me parece. Sí, es enclítica, así es como se dice. Es consigo. Con lo cual nosotros en español tenemos un juego poderoso que el francés no tiene, el consigo, que hace que el sí se vea más reflexivo que en el propio à soi, quizá. Y no recuerdo, porque es verdad que por ejemplo, Pousset, que aquí circula todo el tiempo, que es pujanza, ya lo habíamos resuelto en traducciones anteriores, ya contábamos con ese término. A Nancy le gustó porque además tenía la peculiaridad de que pronunciaba muy bien la J española, la pronunciaba muy bien y con un fonema muy claro, cosa que los extranjeros en muchas ocasiones no saben hacerlo. Y la pujanza le gustó mucho, ¿no? Se ve que el término español, y no recuerdo, Jordi, dificultades de traducción más allá de que sí, el juego de la deconstrucción con la lengua, pues es algo que afecta al contenido de tal forma que uno siempre cae en trampas que no puedes resolver, que resuelves no con con todo el éxito que nos gustaría, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí estamos, ¿no? Vale, Cristina. Bueno, ¿algún comentario más que quieran hacer, tanto en la audiencia como en ustedes mismos? El libro tiene una distribución, pregunto, ¿no? Un poco ignorante con esto. ¿La distribución del libro solamente está en España o aquí también en América Latina? Yo lo encontré en Amazon, que lo estaba buscando ahora, pero bueno, es un libro que se puede conseguir, quiero decir, ¿no? Aquí en México también, Sí, por en Amazon está. Una sí. cosa, Giovanni, me gustaría preguntarte, esto que has dicho, yo no lo sabía, así que el texto, el contenido de Cruor, está traducido al inglés ya y con el título de Corpus 2. Sí, sí, yo lo encontré Sí, en inglés, digo, buscando un poco en línea, que te lo mando, Cristina, te mando el texto gracias. para que lo Sí, revises, ¿cuántos pero se tiene, pierden, Porque me parece que lo de Cruor es precioso y además Cruor, eh, cuando uno lee entre líneas, hay en una nota al pie del texto hay tanta referencia al circunfesión de Derrida, a buscar la vena, a la sangre, a el propio Derrida. A mí me llamó mucho la atención que Nancy lo cita. El propio Derrida también hace ya ese juego del absoluto, ¿no? Cuando cuenta, yo de niño en Argel, que me fueron a hacer un análisis de sangre, ¿no? Y me inyectaron, y la vena, si yo hubiera dejado si no hubiera venido un enfermero a cerrarme el brazo, a interrumpir el flujo de la sangre. Es verdad que Circonfesión trataba sobre aquello que Nietzsche hablaba de escribir con sangre, ¿no? Derrida se lo lleva a un terreno muy diferente al de Nancy, pero se pierden. Cruor es un título muy potente. Es cierto que el francés no lleva un subtítulo, que fue una cesión que hicimos Jordi y yo a las editoras, porque claro, un libro que pones en la mesa de las librerías se tiene que vender. Y quizá Cruor no dice tanto como si ya le pones el subtítulo, la crueldad y la crudeza, ¿no? Y me parece que además el hecho de que resuene el cru en español es muy potente, es un fonema muy potente, el cru también, ¿no? Es duro para la garganta y apela también fonéticamente incluso a la violencia esta que se pone de manifiesto, con lo cual perdón, se pierden mucho. no, me parece acertado, yo creo, esta propuesta, porque sí, aprovechando un poquito el español también, que tiene esta idea que algo es crudo, no solamente para hablar, no sé, de alimentos, pero también de momentos, ¿no? No sé, la muerte de alguien, la pérdida es un momento crudo, ¿no? Que no tiene, pues es ver a la muerte tal cual, sin mayor sentido. Entonces, sí, me parece muy, muy bien acertado. Quizás esta editorial en inglés le pone Corpus 2 también un poco como por eso, ¿no? Por marketing quizás para decir, bueno, es la continuidad
del texto, ¿no? O sea, dice core y luego abajo corpus, ¿no? Em, bueno, no sé si haya otro comentario y si no, vamos cerrando la sesión. Em, bueno, yo les agradezco a los tres, a los participantes, también a la audiencia, que muchos son mis alumnos que están aquí. Les agradezco mucho a nombre del profesor Estefano, que se ha tenido que retirar, y también del Cuerpo Académico de Interculturalidad y Estudios de Paz de aquí de la UASLP. Les agradezco mucho que hayan participado directamente ustedes, quienes son los traductores del texto. Em, y a Paula, que es especialista en el pensamiento de Jean-Luc Nancy, de pensamiento francés, que han tomado un momento para hablar de esto, del texto. Yo creo que es un texto que es pertinente aquí, sobre todo en un país donde tenemos muchas crueldades, ¿no? Y tenemos mucha violencia, desgraciadamente. Nos ayuda a entender un poco, o al menos comprender de qué manera podemos pensar esta violencia y una posible paz, ¿no? Creo que es interesante el texto por eso. Y bueno, pues además de agradecerles, pues invitarlos también a alguna actividad en conjunto, alguna coordinación a futuro, alguna colaboración que tengamos y que siga este vínculo entre nosotros. Pues muchas gracias, Cristina, Jordi y Paula. No sé si quieren decir algo y si no, vamos a cerrar. Despedirnos, Gio, y manifestarte mi satisfacción, mi alegría por volver a verte. Fue un encuentro feliz el que tuvimos hace ya algunos años y este lo es también y espero que haya muchísimas ocasiones en el futuro para que sigamos reactivando. Lo decía yo al principio, ¿no? Ahora que un corpus textual se cierra, eh, bueno, pues ha llegado el momento de que lo hagamos respirar de otra manera, de que lo llevemos a otras partes, de que lo hagamos circular y bueno, pues en eso nos emplazamos. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por oírnos. Lo mismo digo, un placer y hasta la próxima. Sí, muchas gracias y bueno, volveremos a coincidir seguro. Seguro que sí. Bueno, pues sin más, muchas gracias y que tengan una bonita noche allá en España. Muchas gracias. Mil Hasta gracias. luego. Totalmente. Chao. Bueno.